La- Bueno, vamos a empezar y ahora seguimos en el estudio de la carta a los Gálatas. Y cuando tú ves una carta, pues ¿cómo la lees? Cuando yo era foránea y estudiaba afuera, pues claro que llegaba la carta de mis papás o de alguna amiga o algo, rápidamente las leía toda rápido, rápido, porque quería saber qué estaba pasando, que cómo estaba esa persona, si había algo importante o algo, y después ya la saboreaba así, pedacito por pedacito. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pedir al Dios, al Señor, que aquiete nuestros pensamientos, que quite todo. Señor, quita todo, todo lo que nos estorba, lo que nos mortifica, lo que estamos ahorita con mortificación y con pensamientos, Padre, porque tú estás en control de todo. Permítenos relajarnos, permítenos escuchar tu voz, porque andamos tan afanados buscando eh, solución o buscando respuesta a nuestros problemas y tú eres el que la tiene, porque tú ya viste, tú estás en nuestro futuro, en nuestro pasado, en nuestro presente, en todo, Señor. Así que este día queremos escuchar tu voz. Tenemos muchas cosas, muchas preocupaciones, pero tú te encargas de todas ellas porque tú nos guías, tú nos aconsejas, Espíritu Santo. Dices tú, Señor, que Jesús está a la diestra tuya, en el trono, y que tú, Jesús, estás siempre hablando a favor de nosotros, al cuidado de nosotros y que has mandado al Espíritu Santo, Padre, para que more en nosotros. Así que tú escribiste, Espíritu Santo, estas escrituras, la Biblia, así que queremos escuchar tu voz que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues estamos viendo la carta a los Gálatas y como les decía, pues primero vamos nosotros así a leer la carta a los Gálatas toda completa para ver qué es lo que el apóstol Pablo, por dónde va, qué es lo que está sucediendo. Y obviamente también tenemos que ver, no es lo mismo recibir una carta de tu mamá o de tu papá o de X persona, de tu amiga o de tu amigo, pues depende de quién te la esté escribiendo. Porque acuérdense, una carta es algo personal, es algo que tú estás escribiendo de tu corazón, claro, guiado por el Espíritu Santo en este momento. Pero vamos a ver, para empezar, nosotros abrimos la carta y lo primero que dice es que de quién la escribe. Dice yo, el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver, nosotros generalmente escribimos, hola, ¿cómo estás, Juanita? Y escribimos la carta y al final firmamos. Pero las cartas que vemos aquí y muchas en la antigüedad, primero venía quien la escribía. Entonces el apóstol Pablo la escribe. ¿Y quién es el apóstol Pablo? Vamos a ver un poco de quién es el apóstol Pablo, ¿sí? Y vemos que del apóstol Pablo conocemos más que de cualquier otro apóstol. Él no era de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, ¿verdad? Bueno, de hecho no todos estuvieron con Jesús de los 12, pero porque acuérdense que después pues muere Judas, es reemplazado, etcétera. Que de hecho hay gente que dice, no, el apóstol Pablo es el que sustituyó a Judas. No, él nunca se consideró como los de los 12 apóstoles. Acuérdense que Matías fue el que fue elegido por medio del Espíritu Santo para reemplazar a Judas. Entonces, ¿quién era? ¿Quién es Pablo? ¿Verdad? Fíjense, un tercio del Nuevo Testamento es o está escrito por él o es acerca de él. Entonces, esto incluye desde la segunda parte de Hechos, donde vemos la conversión, cuando él escribe a las iglesias y a varios individuos, Tito, Filemón, Timoteo, etcétera, ¿verdad? Él ha tenido más influencia, claro, sabemos que todo es Jesús
y él realmente vamos a ver cómo exalta siempre, siempre su centro es Jesús. Y bueno, Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pero en todo lo que es humanamente ha tenido más influencia en los 2000 años de la historia de la humanidad, pues de la iglesia en particular, que cualquier otra persona, ¿sí? Entonces, vamos a ver que también en la historia de Europa, transformando todo lo que es Europa, ¿sí? Es un personaje sumamente importante. Y entonces, para entender sus cartas, necesitamos también entender de dónde viene y cómo llegó a esta posición tan importante. Y vamos a ver que el nombre original del apóstol Pablo, ¿cómo es? Es Saúl, ¿verdad? O es Saulo o Saúl. ¿De dónde es ese nombre? Él dice que él era judío de judíos. Él es nombrado como el primer rey de Israel. El primer rey de Israel es Saúl. Entonces, Saulo es nombrado del primer rey de Israel. Y también él era de la tribu de Benjamín y Saúl era de la tribu de Benjamín. Pero después de su conversión solamente lo conocemos como Pablo y él se presenta como Pablo. Nace en la ciudad de Tarso, así como nosotros es una ciudad muy importante, ¿verdad? Algunos de nosotros las capitales, ¿verdad? Que era ahorita es Turquía, ahorita esa región es Turquía. Y la Universidad de Tarso era la más importante, la tercera más importante. Después de Alejandría, ustedes saben que Alejandría, pues bueno, la famosa Universidad de Alejandría que tenía la colección de libros más extensa, más tremenda, y pues que hubo se quemó, ¿verdad? Entonces, Alejandría, Atenas y Tarso. Entonces, él estaba en una ciudad universitaria, por decirlo así, ¿verdad? Y vamos a ver que el apóstol Pablo piensa, ¿qué influencias has tenido tú en tu vida? El apóstol Pablo tuvo tres influencias en su vida muy importantes. La primera era que sus padres eran judíos, ¿sí? Sus padres eran judíos. Y podemos ver también que a raíz de esto, de lo que él nos cuenta, sus padres valoraban mucho, todos los judíos valoran mucho la enseñanza, la educación, ¿sí? Pero vamos a ver cómo es la educación de los judíos, fíjense muy bien, y que muchas veces tenemos que pensar en esto para cuando estén ver crecer, veamos creciendo a nuestros hijos o a nuestros nietos. Fíjense, valoraban mucho la educación. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque él fue instruido en el libro máximo que ellos tenían. ¿Cuál era el libro máximo? Pues la Biblia de aquel entonces, que se llamaba como pues la Torá. Entonces, él sabía, él era instruido en todo lo que era la Torá, ¿verdad? En el antiguo, lo que ahorita llamamos el Antiguo Testamento, que, ¿verdad? Pues es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, bueno, o sea, los del Pentateuco, que son los Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y también pues lo que eran la ley y los profetas, la ley y los profetas. Entonces, bueno, sabemos que él era muy avesado en esto, era un estudioso de todo esto, fíjense. Y esto, sabemos también que en algún momento su familia va a Galilea en algún punto de que es niño, ¿verdad? Y después es enviado a Jerusalén, porque precisamente los padres lo envían a que estudie bajo el muy liberal rabino Gamaliel. Era toda una institución, hagan en cuenta que fue a Harvard, ¿verdad? De hecho, Gamaliel es mencionado en Hechos 5 porque estaba creciendo tanto la iglesia cristiana que entonces querían aplastar todo ese movimiento. Y
¿qué fue lo que dijo Gamaliel? Les dijo sabiamente, dijo, miren, no se preocupen, si es de Dios, hagan lo que hagan, este movimiento de cristianos no va a desaparecer, pero si no es de Dios, no se preocupen, pronto va a desaparecer, ¿sí? Pues qué sabio, pero el Saulo, el apóstol Pablo, ¿verdad? No era del mismo pensamiento y lo vemos porque él perseguía a los cristianos y vemos ahí en Hechos 7, ¿verdad? Cómo cuando Esteban, el primer mártir apedreado por defender la fe, entonces Esteban es apedreado y ahí estaba Saulo de Tarso y él no participó en la lapidación, pero él estaba ahí sentado y estaba guardando porque se quitaban los mantos que traían para poder apedrear mejor a Esteban. Pero hay algo que sucede allí que probablemente haya impresionado a Saulo, y es que vemos la descripción cuando están matando a Esteban, que Esteban con una cara radiante, alza sus ojos ya en los últimos momentos de su vida y dice, veo a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Imagínense, él estaba viendo cómo estaban esperándolo ya para recibirlo allá. Entonces, esa imagen, eso también, el apóstol Pablo nunca lo dice, pero él presenció eso. Y fíjense cómo a él también tiene una experiencia muy parecida, pero obviamente pues él conserva la vida. Y fíjense, vamos a ver cómo toda esta enseñanza, toda esta tradición, toda esta educación, ¿para qué le servía a Saulo de Tarso? Para ir en contra de los cristianos, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo más importante aquí en su conversión. Dijimos que la primera influencia es eso, ¿verdad? La educación era judío de judíos y había estado bajo Gamaliel. La segunda influencia muy importante es que Pablo hablaba el idioma griego. ¿Cómo Dios había preparado en ese entonces todo lo que era, acuérdense, el Mediterráneo, ¿sí? El mar Mediterráneo. ¿Qué quiere decir? Para ellos era el centro del mundo conocido. El mar Mediterráneo estaba en el centro y pues aquí tenemos Europa, aquí tenemos Asia, aquí tenemos todo, aquí estaba Jerusalén en esta parte, ¿verdad? Egipto y todos los demás países, todo alrededor del mar Mediterráneo. Y cuando vinieron los griegos, el imperio griego, ellos conquistaron culturalmente, no nada más por la fuerza, culturalmente toda esa región, y entonces impusieron una lengua general, que era el griego koiné. Obviamente había muchos dialectos, idiomas, ¿verdad? Pues era de todas partes del mundo, tenían sus propios idiomas, pero el imperio griego unificó todo el idioma al griego koiné. Y sabemos que el apóstol Pablo hablaba el griego, perfectamente el griego, ¿sí? Y entonces, fíjense, vamos a ver también cuando él es llamado a ser misionero, pues él ya tenía todas esas armas para poder evangelizar, ¿verdad? A lo que Dios le había llamado. Tercero, en todas las cartas del apóstol Pablo, vamos a ver algo muy importante. Él conocía la ley perfectamente. De hecho, vemos en muchas de sus cartas que él presenta sus argumentos como si estuviera ante un juez, como si estuviera presentando apologéticamente ante un juez las evidencias con todas las cosas que se tienen que hacer para un juicio. ¿Se fijan? Y entonces él era muy docto en la ley. Ahora, fíjense, su padre había sido hecho ciudadano romano. Esa era una cosa excepcional. ¿Cómo podía un judío
que estaban dominados por los romanos, ¿verdad? Ser un ciudadano romano, pues se compraba con dinero o por servicios que se daban generalmente al ejército. No nos dice el apóstol Pablo cómo lo adquirió, pero sí nos dice que él en lo personal la heredó. Así que su padre era era ciudadano romano. Y esto también, pues como era ciudadano romano, él conocía la ley. Acuérdense que la ley romana, ¿verdad? Muchas veces permea hasta ahora el derecho romano, ¿verdad? Hay libros que estudian los abogados, ¿verdad? Sobre el derecho romano, etcétera. Entonces, fíjense, él era docto también en la ley. Ahora, esto le daba privilegios y pues muchas veces Dios lo puso porque salvó su vida por ser ciudadano romano. De hecho, en alguna ocasión, los romanos, sabiendo que era ciudadano romano, lo rescatan de los mismos judíos, que eran pues sus compatriotas, ¿verdad? Sus hermanos que querían matarlo. Pero vamos a ver esta combinación de estas tres influencias muy importantes. Un judío que se sabía la Torá, que hablaba el griego perfectamente bien y que era un ciudadano romano. Todo esto, fíjense cómo el apóstol Pablo dice, porque Dios me había elegido desde antes en el vientre de mi madre. Todo lo que has pasado, todo lo que has vivido es para su gloria y para su honra. Ponte a pensar cómo te ha dado tanto Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué lo estás usando? ¿Para qué lo usó el apóstol Pablo? Vemos dónde es la conversión. Dice, vamos a ver la conversión de Pablo. Era un hombre que él se jactaba de sus raíces judías. Sí, los judíos eran una cosa, una nación aparte. Estaban sojuzgados por los romanos, pero ellos conservaban lo que era su nacionalidad judía, ¿sí? Y entonces vemos cómo cuando Jesús se le aparece al apóstol Pablo, tiene una conversión dramática, dramática, y él entiende quién es Jesús. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Que él se arrepiente, se arrepiente. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Arrepentirse es que tú vas por un camino 180 grados y vas por otro camino totalmente, ¿sí? Muchas veces tenemos que ver esta conversión del apóstol Pablo, porque cuando el apóstol Pablo cuando el apóstol Pablo se convierte, él tiene un giro de 180 grados. ¿Y por qué cómo sabemos esto? Pues porque del más acérrimo enemigo de los cristianos que los perseguían, ahora es el predicador más ferviente. Y gracias a él tenemos gran parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo esta conversión es una conversión tan especial. Nosotros pensamos que ya el apóstol Pablo, ya se convirtió, bueno, entonces ya luego empezó él a predicar. No, vamos a ver en la carta de Gálatas que pasan alrededor de 13 años en los que él se prepara. Él menciona en la carta de Gálatas que él se va a Arabia. ¿Por cuántos años? Por 3 años. Él se va a Arabia, a un lugar, ¿verdad? No sabemos, no nos dice específicamente dónde o qué, pero en este tiempo no sabemos nada del apóstol Pablo y él empieza a hablar con el Señor, él empieza a meterse en esa relación con ese Jesús que lo ha confrontado y que ahora él se dedica totalmente a él, ¿sí? Y
proceso, fíjense, son 3 días en que él queda ciego y luego va a Ananías, ora por él y abre los ojos. 3 años en Arabia, en donde él está metido con el Señor, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo pasa por estas fases. Primero, él se arrepiente de todo lo que ha hecho, porque, y como lo vemos, su conducta cambia 180 grados. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es llorar, ay, perdón, y sigues haciendo lo mismo. Es verdaderamente entender quién eres y cómo es importante caminar y ver a la luz de quién eres, cómo Dios, siendo quienes somos, nos toma, Jesús nos rescata y cuidar ahora precisamente quiénes somos. Y fíjense, vemos esto, que vemos primero el arrepentimiento y te arrepientes, pero ¿te vas a quedar allí arrepentida? No. Entonces necesitas un redentor, un salvador, alguien que transforme ese corazón, esa vida. Esa es la fe. Necesitas creer en Jesús. ¿Qué quiere decir creer en Jesús? En esa cuestión sobrenatural que te amó tanto, que el valor que tú tienes, el valor que tenías, ¿sí? Lleno de pecado, lejos de Dios, y ahora el valor de creer en Jesús, que te hace tu hermano, hijo e hijo de Dios. Y después de eso vemos siempre el bautismo, pero lo más importante, el bautismo del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, que es el que nos transforma, Él es el que con el que vamos a caminar y ser transformados. Por eso les digo, aquí no vienes a aprender Biblia, aquí vienes a ser transformada por esas verdades absolutas del Espíritu Santo. Es el único que te puede ayudar a hacer esto. Y esta es la conversión del apóstol Pablo. Después de eso, vemos que obviamente se va, como ya dijimos, se va 3 años, él está ahí con con Dios, ¿verdad? Y luego él dice que él fue comisionado directamente por Dios, por el Señor, que él no es el 12º apóstol, dice, yo soy como el 13º apóstol, como un abortivo, porque yo sí conocí personalmente a Jesús. No anduve con él cuando él estaba aquí en forma de hombre, pero lo conocí. Y este mandamiento, este supremo llamamiento, él le llama el supremo llamamiento, fue directamente que Jesús le dio a él, ¿sí? Entonces, fíjense cómo vamos a ver que todo esto, él llega a esa teología tan profunda de todo lo que él nos manifiesta en sus cartas, en las cartas del Nuevo Testamento. Y vemos cómo también es a raíz lo que decíamos, de que él conocía la Torá perfectamente, porque muchas de sus cartas tienen, Romanos cita alrededor de 50 y tantas veces la Torá, el Antiguo Testamento. Muchas veces decimos, no, ya el Antiguo Testamento ya no. Pues ahí está la raíz, la promesa, el pacto que Dios hace contigo y conmigo, ¿sí? Entonces, fíjense, Él cambia totalmente. Por eso Él habla mucho, cuando Él habla del arrepentimiento, Él habla mucho de los dones del Espíritu, del fruto del Espíritu, porque dice, la fe sin obras es muerta. Pues es que si no vemos esa transformación como Él la sufrió, Él puso, Dios cambió, transformó su mente, su corazón, su voluntad, sus emociones, todo, ¿sí? Entonces, Él sabía lo que era la verdadera transformación. De hecho, cuando Él llega a Jerusalén, porque acuérdense que en Jerusalén estaban
Pedro y todos los demás apóstoles ahí en Jerusalén habían iniciado, pues ahí es donde habían crucificado a Jesús, había resucitado, todo eso. Entonces, cuando ahí se habían quedado los apóstoles, entonces cuando el apóstol Pablo, fíjense, después de los 3 años en Arabia, hay aparte 10 años que había estado, también dice que se fue a Tarso, porque imagínense, el apóstol Pablo era de los judíos que perseguían a los cristianos. De repente, él cambia, ¿sí? Y entonces ahora todos los judíos lo consideraban un traidor. De hecho, lo quieren matar porque dicen, este es un traidor. Y aparte, los cristianos tampoco le creían. Ah, ¿a poco ahora este que nos andaba persiguiendo y que quería mandarnos para que nos mataran, ahora resulta que anda predicando? No le creían. Este es una artimaña, ¿sí? Y vemos cómo también los mismos cristianos lo rechazaban. Imagínense el apóstol Pablo entre estos dos fuegos, ¿verdad? Y él pasa mucho tiempo, como les digo, 10 años en Tarso, hasta que es llamado a Antioquía, la primera iglesia, y ahí el Bernabé, ¿verdad? Él lo acoge y dice, y se los presenta a los demás y dice, él es un verdadero cristiano. Alguien siempre va a estar intercediendo por ti. Dios va a mandar siempre a alguien que va a estar allí para que no pierdas el norte, para que no pierdas el llamado que Dios te ha dado. Y entonces ahí Bernabé lo cobija, lo acoge, ¿verdad? Y entonces empiezan ya la iglesia, fíjense, es dentro de la iglesia. Por eso, y aquí hay un detalle muy importante en la conversión, la iglesia allí, a Bernabé y a Pablo, así lo dice, el Espíritu Santo les dice que ellos los manden a que vayan y sean misioneros, ¿sí? Entonces, fíjense qué sucede. Cuando Pablo es convertido, cuando Pablo se le aparece Jesús, ¿Jesús qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De hecho, pues Pablo dice, yo no te persigo, o sea, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, Señor? Yo no te estoy persiguiendo. Bueno, y esto lo estoy diciendo. Él dice literal, ¿quién eres, Señor? Entonces, Jesús, ¿por qué? Porque él perseguía a los cristianos. Pero ¿qué le dice Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esta conversión, esta conversación con Jesús le impactó y es por eso que él entendió en ese momento que nosotros somos la iglesia, es el cuerpo de Cristo y lo describe en Corintios perfectamente bien. Ojos, pies, todos en armonía, somos el cuerpo de Cristo. Sí, y eso le dio esta profundidad a él para entender que nosotros en Cristo somos uno, ¿sí? Y entonces, fíjense, el apóstol Pablo en alguna ocasión dice Cristo en mí, pero él siempre se refiere el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero él dice yo en Cristo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Por eso le da esa visión, esa claridad que siempre nos está hablando de el cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la representación de Jesús aquí en la tierra. Por eso esa profundidad de pensamiento y de entendimiento que nos dice cómo debemos ser la iglesia, ¿sí? Y por eso él escribe, él va fundando muchas iglesias. Recuérdese que él pues empieza en Antioquía, pues Antioquía es Turquía ahorita, en Antioquía y empieza a fundar muchas iglesias
alrededor de Asia Menor hasta Europa, ¿sí? Pero él no nada más fundaba las iglesias y, bueno, ahí nos vemos. ¿Qué hace Jesús? Jesús no vino, nos rescató y ya murió por nosotros, resucitó, se fue allá y ya nos deja. No. ¿Qué es lo que hace? Siempre está al pendiente. Y así el apóstol Pablo siempre estaba al pendiente de sus iglesias. A veces se quedaba 1 año y medio, 3 años. Vemos que siempre se quedaba muy buen tiempo ahí en esas iglesias hasta que se formaban y él dejaba líderes allí. Pero aun cuando dejaba líderes, él nunca se desentendía de las iglesias. Por eso las cartas del apóstol Pablo, que son un tesoro para nosotros en cuanto les habla a las iglesias, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí vemos que empieza su trabajo misionero. Pero, ¿qué es lo más importante que vemos también, lo que le movía al apóstol Pablo? Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo era sus principios, ¿sí? Y qué era lo que el apóstol Pablo eran sus temas principales, que eso es lo más importante que vamos a ver ahora, ¿sí? Fíjense, para empezar, sabemos que él inicia su mandato, aun cuando él era judío, él obedece a Dios y empieza su ministerio porque Dios lo había llamado a los gentiles. Qué cosa, ¿verdad? Como Dios a los que más él perseguía. Dios no lo llama a los judíos, ¿sí? Él era judío, él podía haberles predicado a los judíos. ¿Quién les estaba predicando a los judíos? Pedro y todos los demás les estaban predicando a los judíos. Pero ¿a quién le llama Dios a predicar? A sus acérrimos enemigos, a los gentiles, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ver cuál era la estrategia de Pablo. Ya lo dijimos, él iba y plantaba las iglesias, se quedaba buen tiempo, nombraba líderes, pero siempre estaba allí estaba las cartas y él estaba siempre al pendiente. Ahora, ¿cómo era el apóstol Pablo? Fíjense cómo Dios escoge a los apóstoles. La verdad, la descripción del apóstol Pablo, pues no es muy agradable. Dice que era chiquito, chaparrito, encorvado, narigudo, es decir, narizón, pelón, nada que ver. Y yo me pregunto, y sin embargo, ¿cómo hizo el apóstol Pablo para fundar tantas y tantas iglesias, para ser tan influyente, para que lo tuvieran prisionero en Roma, en una casa amplia, ¿verdad? Dice que lo tenían encadenado porque pues era un preso tan importante que siempre lo tenían encadenado a un soldado. Entonces hacían turnos, 3 turnos, o sea, 3 turnos de 8 horas. Y saben lo que decía el apóstol Pablo, dice, miren, ellos creen que me tienen a mí cautivo, aquí los tengo yo cautivos y ahora me tienen que oír y los voy a evangelizar a cada uno de los soldados que los tengo aquí. Ellos son los cautivos, ¿verdad? Imagínense qué tremendo era el apóstol Pablo. Entonces, vemos cómo él dedica toda su pasión, todo lo que él es a Jesús. Y vamos a ver, aquí hay algo también muy importante. Vamos a ver los temas principales del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, vemos obviamente que él era un hombre dedicado, entusiasta, ¿verdad? Que era muy enfocado, con una concentración extraordinaria. Él escribe, imagínense, en la prisión, imagínense cómo está en la prisión, unas cartas que hagan de cuenta que él está
en una mansión celestial tenía un poder de concentración impresionante. Y entonces vamos a ver cuál es el secreto, qué es lo que los temas principales de los cuales el apóstol Pablo no se desvía. Y vamos a ver principalmente en Gálatas, como lo estamos viendo, el tema es el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Sí? Y vemos primero eso, Cristo, el centro de su vida es Jesús, es el Mesías, ¿sí? Y vamos a ver, dice, Él lo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿sí? Yo ya no vivo, sino que estoy juntamente crucificado con Cristo. Yo ya me quiero ir, y Él lo decía, porque a mí me conviene irme, pero estoy aquí solamente por amor a ustedes. ¿Por qué? Porque les predico y porque quiero ganar más almas para Cristo. Pero por mí, yo ya, el morir es ganancia. Es ahí donde vamos. ¿Y cómo se percibe el apóstol Pablo? ¿Cómo se percibe él? Fíjense, él se autodenomina un apóstol. Un apóstol es el que pone los fundamentos de lo que es pues en este caso, ¿verdad? El cristianismo, fundamentos. El apóstol pone los fundamentos sobre el cual la iglesia va a ir creciendo, ¿sí? Y la iglesia, porque ya sabemos que de este lado, ya una vez que Jesús muere, resucita, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, ya no hay sacerdotes, porque nuestro sumo sacerdote es Jesús. Pero hay que apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, ¿sí? Entonces son los 5 llamados. Entonces, fíjense, él se dice primeramente apóstol, ¿verdad? Que pone los fundamentos, pero también en lo personal, él se describe como el esclavo de Cristo. Esclavo, ¿por qué dices esclavo? Concepción que nosotros tenemos de esclavo no es una perversión, por decirlo así, de lo que es lo que es el original en hebreo. En hebreo, doulos o esclavo es deudor. ¿Qué quiere decir deudor? ¿Sí? Cuando, cuando tú debías a alguien, tú pedías prestado, por eso Dios te dice, nunca pidas prestado, porque eres esclavo del que a quien le pides prestado. Entonces, el concepto es este de esclavo. El concepto es cuando tú pides prestado, tú le debes a esa persona. Cuando tú no puedes pagar eso que pediste prestado, entonces tú tienes que trabajar para esa persona. Pero no es trabajar sin que te paguen, como después la gente lo pervirtió. No, es que tú estás abonando a la cuenta que tú debes para pagar lo que tu deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, yo soy esclavo de Cristo, soy deudor de Cristo, porque Él me ha dado algo que yo no puedo pagar jamás? ¿Con qué le voy a pagar a Jesús el haberme rescatado, el haberme limpiado y haberme dado la vida eterna y una vida aquí de abundancia? ¿Con qué le voy a pagar? Por eso él se decía deudor de Cristo, esclavo de Cristo. También, y lo vemos aquí también, porque él se autodenomina embajador de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es el que está en otro país, ¿verdad? En la tierra, en otro país, pero que se rige por las leyes de su nacionalidad, del reino de Dios. Por eso él decía que él era embajador. ¿Qué quiere decir embajador? Yo soy un ciudadano del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo él, esa frase también donde él habla de yo en Cristo, yo en Cristo. ¿Por qué? Porque él se consideraba
el mayor deudor. Ahora, ¿cuál es su segundo tema? Muy importante. Primero que todo, es su tema en Cristo, ¿verdad? Segundo, el Evangelio. Y en Gálatas vamos a ver, porque muchas veces el, al, em, al Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Le colgamos, le ponemos, le agregamos, le hacemos, le tergiversamos, ¿verdad? Y lo queremos hacer muy moderno y lo queremos hacer. El Evangelio, el apóstol Pablo es estricto en cuanto a eso, ¿verdad? La pureza de la verdad del Evangelio. Y esto le cuesta en Gálatas un pleito con quien en ese entonces pues era el representante de la iglesia cristiana en Jerusalén, en el lugar más importante de donde había salido el cristianismo. Acuérdense que ahí fue donde Jesús fue crucificado y todo, y ahí estaban los 12 apóstoles, ¿sí? Pues él se le enfrenta al apóstol Pedro por el Evangelio. Y aquí tenemos una riqueza tremenda que vamos a ver también porque él defiende el Evangelio, es su pasión, ¿sí? Y entonces él sabe que muchas veces dentro de los mismos creyentes había celos, había cosas que querían tergiversar ese Evangelio. Ahora vamos a aprender en Gálatas acerca de esto, ¿sí? Y vemos que era un evangelio que le llamamos escatológico. ¿Por qué? Porque él ve que el evangelio es para ese momento, para tu conversión en ese momento, pero también para el futuro, ¿sí? Y una esperanza. Y también un evangelio ético. ¿Por qué? Porque el evangelio no es, ya creo en el Señor Jesucristo y entonces pues sí, muy bien, vamos a, ya soy salvo y no, todos las cartas del apóstol Pablo es un evangelio activo, es un evangelio ético en donde es la transformación, por eso siempre decimos el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es lo que cambia tu mente y tu corazón y te ves como verdaderamente eres un hijo, una hija de Dios y cómo debes comportarte, porque nuestra meta es lo que Él está haciendo a final de cuentas, que lleguemos a ser a la estatura del varón perfecto, con un corazón perfecto, con una mente que entienda, que pueda disfrutar el puesto que Él nos ha dado, el que somos hijos de Dios. Y entonces, fíjense, esto tiene implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque nuevamente hablamos de cómo debe ser la iglesia. Y el tercer punto, cómo debemos vivir en esa gracia, en ese gozo que es vivir en el reino de los cielos aquí en la tierra. Y es por gracia. El tercer tema es siempre por gracia. El apóstol Pablo nunca perdió la capacidad de asombrarse de que él, siendo quien era, habiendo perseguido con toda su sapiencia y con todo, ¿sí? Siendo quien era él antes de la conversión, él siempre vivió con ese sentimiento profundo de agradecimiento y decir, ¿cómo me rescató Jesús? ¿Cómo tuvo Jesús misericordia de mí para ir a tomarme de la mano y sacarme de donde yo estaba y darme de ser hijo de Dios y la vida eterna? Y este punto de la salvación siempre lo mantuvo al apóstol Pablo maravillado. Nunca perdió esa capacidad de asombrarse de que él no lo merecía,
Era el que menos merecía. Por eso se llama él, yo como un abortivo, el que menos lo merecía. Y Jesús tuvo misericordia y lo amó. Por eso la frase que él dice, ¿verdad? Cuando dice, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta gracia, y predica la gracia, es algo que es un arraigado profundamente en todo, en todas las cartas paulinas. Esa gratitud es la motivación de su gozo, no importa en qué circunstancia haya estado. Así que, pues sabemos, este es el apóstol Pablo, el más famoso escritor de cartas que ha perdurado por mucho más, por 2000 años. Que nunca perdamos esa capacidad de asombrarnos de que Dios nos sacó de donde estábamos Jesús murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. ¿No le debemos la vida a Él? Y Él lo único que quiere darnos, cuando tú preguntas, ¿y por qué vino Jesús? Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Ahí está, la vida en abundancia. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque eres maravilloso, porque sigues sentado en tu trono, porque nos amaste desde que nos concebiste antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Padre, con esta revelación a saber quiénes somos, quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué buena introducción.